¿Sintieron alguna vez una sensación de electricidad corriendo por el cuerpo cuando leen una nota periodística? Sí. Es ese momento en que uno dice, qué extraordinario lo que este tipo logró, ¿no? Bueno, eso sentí yo el domingo cuando temprano en la mañana leí, bueno, el domingo parece muy lejos, fue ayer, Piernas de gelatina, la nota de Horacio Berbisky para su publicación El cohete a la luna, que entre otras primicias tiene el diálogo que mantuvieron Alberto Fernández y Mauricio Macri, aquel día en que Alberto fue a dar clases, recibió un mensaje de texto de Macri, le llamó y conversaron, y entre otras cosas le pidió la salida del gobierno de Duhovne y la salida del gobierno de Durán Barba, el candidato ganador de las PASO al actual presidente de la Nación, ¿no? Al que hoy marcan como un 4 de copas en la política contra un macho de espada. Algunos de los periodistas que hasta ayer nomás chupaban medias a rolete. El momento se llama en la nota Una voz en el teléfono. Horacio Berbisky, Carlos Polimeni te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Bien. Dos cosas. Primero, no es Durán Barba, es Peña Brown. Es Peña Brown. Bueno. Peña Brown. Y segundo, ¿por qué sentiste esa electricidad? Porque vos sabés que mucha gente me ha hecho comentarios semejantes y yo no me termino de dar cuenta qué es lo que provocó esa reacción. Me pareció extraordinario el aporte de revelar el diálogo línea por línea que todos sabíamos que había existido, pero cuyo contenido flotaba en secreto todavía, por ejemplo. Sí. Pero ha salido en otros lados también, digo, fragmentariamente, pero ha salido. Fragmentariamente, pero vos tenés el diálogo completo. Tal vez está mejor escrito. Eso garantido que el contexto en que vos los planteás es mucho más elocuente que otros contextos, pero además apuntás como el desconocimiento de su propia realidad del presidente Mauricio Macri, ¿no? Eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante. Por algo la nota se llama Piernas de gelatina, que es una imagen del boxeo cuando alguien está knockout y se va a caer solo, y se va al piso finalmente, ¿no? Sí, solo hay que correr para dejarlo pasar, ¿no? Es verdad, esa es la imagen. Y es muy impresionante cómo Alberto tiene que colocarlo 2 o 3 veces, ¿no? En su lugar al propio presidente de la Nación, que se supone que tiene la autoridad suficiente o la ubicuidad suficiente como para hacerlo. Es él el que está llamando para pedir un favor. Y sin embargo empieza a hablar como si siguiera arriba del caballo, con el dedo al monitorio, repartiendo responsabilidades a terceros y básicamente denigrando a la compañera de fórmula de Alberto, ¿no? Les recupero un pedacito del diálogo, está disponible en El cohete a la luna, del propio Horacio Berbisky. El diálogo: el lunes dijiste, le dice Alberto Fernández a Macri, que esto pasaba porque los mercados estaban asustados por nosotros y culpaste a quienes nos votaron. Ustedes son los responsables de lo que sucedió. De tanto insistir en que somos Venezuela, parece que los mercados les creyeron. Pero yo no dije nada de eso, responde Macri. En estos 3 días no dijiste, pero llevas 6 meses haciendo campaña con eso. Sí, pero Cristina es amiga de Chávez. ¿Qué tiene que ver Chávez, que murió hace 6 años? Ella le pidió plata prestada. ¿Pero qué estás diciendo? Cristina nunca le pidió nada a Chávez. Fuimos Néstor y yo, y una sola vez cuando se nos cerraron todas las fuentes de financiamiento. Bueno, es lo mismo, no sabés lo que decís. Te puedo ayudar a comer el doble. Para hablar de esto no tengo tiempo. O sea, hay, digamos, un trato de uno y otro y un límite que pone el que no es gobierno al que es gobierno, que a mí me impresionó. O sea, cuando digo que me electrizó es que dije, qué lindo tener una primera versión de la historia así y poder saber exactamente palabra por palabra cómo fue el diálogo. No sé si el resto publicó todo esto, pero lo que vos publicaste para mí fue un aporte genial. Todo no. Sin duda todo no. Y todo periodista con buena leche debería sentir eso que suele denominarse como la sana envidia, ¿no? Del acceso, si es que existe la sana envidia, ¿no? Bueno, yo recuerdo un episodio similar en los comienzos de la presidencia de Kirchner, cuando yo publiqué el pliego de condiciones que le presentó Claudio Escribano, el subdirector del Diario de la Nación en ese momento. Eso también provocó una conmoción. ¿Por qué? Porque yo... Hay una idea general de lo que... Creo que se le borra un poquito la voz, Horacio.
A ver, ahora... Ahí estás. Porque ahí decías una convicción, estamos hablando con Horacio Berbisky. No está claro, escribió Horacio, si el presidente ya cayó en la cuenta de que su tiempo se agotó, que no hay octubre ni noviembre para él, como no se cansan de repetir calificadores de riesgos, bancos de inversión, publicaciones especializadas en Buenos Aires, Nueva York y Londres. Esto se aplica también a la Hada Buena, que en Buenos Aires cosechó 300.000 votos más que Macri, pero perdió por mayor diferencia porcentual ante Axel Kicillof, 18 puntos contra 16 que Alberto le sacó al presidente de salida. ¿Quién se acuerda de los debates del verano sobre desdoblar o no la elección provincial? Claro, porque te acordás que iban a desdoblar o no iban a desdoblar la elección, porque Rodríguez Larreta, y que es el jefe político de Vidal, planteaba que si no se desdoblaba iba a pasar lo que pasó, que Macri iba a hundir a Vidal, no a él porque él se sentía muy confiado de que él de todos modos iba a ganar con comodidad, cosa que, digamos, ganó con amplitud, pero está lejos del 50%, y en este contexto nada es seguro para ellos. Pero entonces Vidal, Rodríguez Larreta, Cornejo, el gobernador radical de Mendoza, Morales, el gobernador radical de Jujuy, y el gobernador radical de Corrientes, plantearon que no querían ir pegados a la suerte de Macri. Quiero decir que... Se reunió en el country Cumelén, donde estaba descansando, para reclamarles que desdoblaran. Quiero decir que vos la semana pasada, el domingo, sorprendiste con una nota que se llamaba ¿Por qué gana Alberto? Antes de que se comenzara a votar, la habías escrito por lo menos el día anterior, y dabas por descontado el triunfo, cosa que no hacía en general la prensa. Decís en la nota, la expresidenta, por Cristina... Con amplitud. Sí, la expresidenta... decía. Sí, sí, decís también en la nota, la expresidenta... presidente suele cometer errores tácticos, pero su visión estratégica no tiene parangón. Y sí, me parece evidente lo que ha hecho en este momento. Digo, no hay antecedentes en la historia argentina de un ciclo del peronismo que se da por cerrado, se da por terminado, se decreta que se está a la espera del surgimiento de un nuevo liderazgo que reemplace al anterior, y que por el contrario se produzca un episodio como este. Nunca había ocurrido una cosa así, jamás. Y qué fácilmente se dieron vuelta aquellos que parecían tan consolidados en torno a Macri. Vos relatás la visita de Marcos Galperín, que hizo contacto con Guado de Pedro para ir a verlo, siendo amigo personal de Macri y el dueño de Mercado Abierto, la empresa argentina más importante y poderosa del momento, o periodistas... Carlos, los hombres de negocios son así, ellos hacen negocios cada vez que les permiten, y dependen mucho del Estado para hacer sus negocios. Sí, y del manejo del Estado. Y además anticipantes que había tenido una reunión con el CEO del Grupo Clarín, con Héctor Mañeto, sí, que redundó, entre otras cosas, en que la tapa del diario Clarín fuera ayer una entrevista no muy crítica a Alberto Fernández, como también fue la tapa de Página 12, en ambos casos las ediciones dominicales, una entrevista a Alberto Fernández, ¿no? Sí, y otra en La Nación también. Y otra en La Nación, podemos decir, estuvo en la tapa de los 3 diarios más importantes o más influyentes de la Argentina, y el tono de la nota de Clarín y quienes la realizaron no era exactamente un tono muy crítico hacia Alberto Fernández. También habló con Analía Argento de Infobae, sí, estuvo haciendo una recorrida general, ¿no? Ahora, yo quisiera detenerme en un aspecto que tal vez no es el más visible de la nota, pero para mí es el más importante, que es el subtítulo "No era tan difícil" de mi nota, que se refiere justamente a esa que vos mencionás del domingo anterior, donde yo dije, el título era "¿Por qué gana Alberto?". Y bueno, muchos colegas me han hablado, me han comentado, me han felicitado, me han preguntado, pero ¿cómo sabías? Y yo me puse a, digamos, elaborar una respuesta que yo creo que trasciende grandemente esta coyuntura, y que, pensando sobre todo en los colegas más jóvenes, me parece importante,
para explicar por qué uno llega a una conclusión así y lo manifiesta con tanta seguridad. Y eso no tiene que ver con las encuestas. Entonces yo ahí enumeré varias cosas. Bueno, desde mediados del año pasado yo me refiero en mi nota al gobierno fallido de Macri, que es esa expresión que ha usado, digamos, el gobierno de Estados Unidos para referirse a los estados fallidos. Bueno, este es un gobierno fallido. Y planteé que el estallido de la Macri economía era inevitable, que la única duda era si iba a producirse antes o después de las elecciones, pero que era absolutamente inevitable. También dije que la estrategia de Macri de apostar todo a una variable, a la cotización del dólar, era un error grave y tenía baja probabilidad de éxito. Porque hay pocos fenómenos políticos que sean monocausales. Entonces reducir todo a una cosa es un camino bastante seguro para el error. También hice este cálculo. En el año 15 Macri venció en el balotaje a Scioli por 2,68%. Como era un juego de suma cero, era uno contra el otro, tenía que partir eso por la mitad. De modo que bastaba con que 1,35% de los que votaron a Macri cambiara y votara a Fernández para que se advirtiera el resultado. Y después de 4 años de catástrofe social y económica y política, era impensable que no hubiera por lo menos 1,35% que lo abandonara. Después, el gobierno hacía la comparación con la progresión de los votos en las PASO, en las generales y en el balotaje del año 15. Bueno, lo que yo planteaba es que esa comparación carece de cualquier sentido, porque el Macri del 15 era un desconocido que tenía la promesa fácil, y la gente que por distintos motivos estaba o desengañada o enojada o cansada del gobierno anterior, podía proyectar sobre él sus expectativas, sus deseos, sus fantasías. Pero ahora no, han pasado 4 años tremendos de penurias y mentiras, la gente sabe muy bien ya quién es, entonces no se puede repetir la progresión del año 15 de que pierde por un margen medio la PASO, pierde por menos diferencia la primera vuelta y gana la segunda. Era imposible que se repitiera eso. Horacio, te saluda Jorge Alperín, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? Bien, bien, por suerte. Te pregunto, ¿qué proyección tiene en el escenario de los próximos meses que esta semana que pasó, el único que calmó a los mercados fue la palabra de Alberto Fernández y no del gobierno? No sé, déjame seguir con lo que estaba diciendo. Después, en diciembre del año pasado, el ex ministro Duhovne dijo en un encuentro patronal público que en la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el gobierno. Así es. Lo que no explicó Duhovne es por qué esta vez iba a ser distinto. Dijo alegremente, cuando hay un ajuste así cae el gobierno. Y sí, claro, por supuesto, y es lo que está pasando. Después, en los meses previos hubo elecciones provinciales en 2/3 de los distritos del país. 2/3. Y el oficialismo solo ganó en los 3 que ya gobernaba, y a través de políticos radicales que desdoblaron la fecha para tirar del lastre presidencial. Sí. Pero aún así, Juntos por el Cambio en esos 15 distritos perdió más de medio millón de votos respecto a la elección anterior, y perdió en los grandes centros urbanos que antes habían sido su bastión principal. Por otro lado, esto coincidía con las muestras colectivas de repudio y hostilidad hacia Macri y hacia otros dirigentes del PRO, como el Hada Buena y el propio alcalde porteño Rodríguez Larreta, que incluso les impidió seguir con esas puestas en escena que hacían del colectivo falso, o de saludar a una multitud inexistente, porque sacás la foto del otro lado y ves que no hay nadie. Desde marzo, además, las presentaciones del libro de Cristina, sinceramente,
son las demostraciones imponentes de afecto popular multitudinario, como no pasa con absolutamente nadie más en la Argentina. Es decir, que Lo mismo ocurre con la recorrida de Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires. Acuérdense que había mucha resistencia de algunos intendentes que no querían que él fuera el candidato, que querían que el candidato fuera uno de los intendentes. Axel nunca contestó eso, la propia Cristina nunca contestó eso, pero cuando llegó el día de decidir quién era el candidato, los propios intendentes lo propusieron, porque tenían intención de voto 3, 4 veces mayor que el mejor de ellos. Entonces no había forma de oponerse a eso. Bueno, recién cuando llego a ese punto, que ya creo que van 9 puntos, recién ahí paso a las encuestas. Y bueno, yo tenía 2 encuestas realizadas por amateurs, no por profesionales, que lo hicieron a través de Facebook, con los programas de encuestas que tiene Facebook, y que le daban más de 10 puntos de diferencia a Alberto sobre Macri. Si yo hubiera tenido nada más que esa encuesta, la guardaba en un cajón y me olvidaba. Pero si esa encuesta es la culminación de todo esto que acabo de enumerar, y que es evidente desde hace un año por lo menos, bueno, a mí no me asombra que yo haya anunciado el resultado. Lo que me asombra es que tanta gente no se haya dado cuenta de algo obvio, y sobre todo que Macri haya estado ilusionado el viernes en la reunión en Olivos, que me contaron algunos de los asistentes, que estaba realmente feliz, estaba eufórico. Porque le habían acercado encuestas que decían que la diferencia era mínima, era de 2 puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo un tema, ¿no? Cómo se cree en la propia mentira. Y el lunes no podía reponerse de la decepción y de la furia. Nos contó un periodista que acaba de publicar una biografía sobre Jaime Durán Barba, que Jaime Durán Barba y vos se reunieron 3 veces a cenar para que vos le pidieses, en cuyo marco vos le pediste a él que interviniera ante Macri por la libertad de Milagro Sala. La fuente es Durán Barba, supongo. ¿Es cierto? Es relativamente cierto. Lo único que no es cierto es que me reuní 3 veces a cenar. A cenar fue una sola vez. Y ahí no se tocó el tema, porque fue el día que nos presentaron, el día que nos conocimos, que comimos en casa de Jorge Fontevecchia, que con Fontevecchia insistía en que nos conociéramos, y a mí me pareció bien conocerlo. Las otras 2 o 3 veces que lo vi fue a tomar un café nada más, pero efectivamente el tema fue la libertad de Milagro Sala. Yo entendía que la prisión de Milagro Sala era fundamentalmente una decisión de Gerardo Morales. Entendía que Macri era el único que podía modificar eso, y Durán Barba estuvo de acuerdo con eso. Y bueno, yo en mi libro sobre Milagro Sala conté toda esta historia, y él, digamos, lo que me prometió lo cumplió. Habló con Macri y además hizo una declaración pública, una columna del diario Perfil, donde él escribió, luego de uno de sus encuentros conmigo, que nadie debería estar detenido con prisión preventiva, que se puede detener a alguien después de un juicio y una condena, no antes. Esa es la historia. Bien, Horacio, muchísimas gracias por haber charlado este rato con nosotros. La verdad que más allá de que no entiendas por qué a mucha gente le corrió una electricidad, o que no entiendas por qué no nos dábamos cuenta antes de la diferencia, estás 2 pasos adelante del resto, y es un placer poder reconocerlo. Bueno, te agradezco, Carlos, y perdón al Perín que no le contesté su pregunta, pero quería terminar mi razonamiento. No, está claro. Está todo bien. Jorge y yo te mandamos como Rocío un abrazo gigantesco, maestro. Lo mismo yo a ustedes. Hasta luego. Horacio Berbisky, sus últimas 2 notas son 2 hallazgos extraordinarios en la portada del cohete a la luna. Primero, la revelación del diálogo completo entre Macri y Alberto Fernández, y antes las explicaciones de por qué iba a ganar las elecciones que ese día ganó por 15 puntos Alberto Fernández. Es, ¿no?, de los colegas de los que uno se siente que sigue aprendiendo. Por eso le digo maestro, es un maestro del periodismo, más allá de todo lo que puedan decir sobre él, ahí están las notas, es la única verdad, es la realidad.